Bien, entonces, reiterando un poco lo dicho en el video anterior, uno lo que quiere es, en el diseño de mecanismos, minimizar las fuerzas de sacudimiento sobre que experimenta el mecanismo y que se le transmite a la bancada, y que pues para esto em, se puede alcanzar mediante la implementación de un volante de inercia. Entonces vamos a retomar nuevamente el problema del mecanismo de la manivela, eh, y vamos a ver cómo sería para el caso en que uno tiene una velocidad angular, en el caso de la manivela, y uno quisiera pues obtener la variación del torque en función del tiempo. Uno tendría una curva como esta que está acá. ¿Okay? Vean que pues en este caso la curva se asemeja mucho a una función senoidal, no necesariamente tiene que tener una forma como esta, puede tener cualquier otra forma. Acá lo importante observar es que uno puede obtener un torque promedio. Vean que aquí está el cero, ese sería nuestro torque promedio, y vean que sobre este torque promedio se observa valores de torque que están muy por encima de este promedio. ¿Okay? Entonces vean que por aquí aproximadamente anda en los 70 Nm, que son una magnitud bastante alta, y por acá valores aproximados a 150 Nm. Estos son valores muy altos en cuanto al torque. ¿Okay? El escenario más bien que uno le gustaría que, que el mecanismo experimente es uno en el cual estas variaciones de torque se den lo más cercano posible al valor de torque promedio. ¿Okay? Entonces, este componente mecánico del volante de inercia va a lograr justamente eso. ¿Okay? Entonces, pues aquí se muestra, bueno, una manera de mitigar esas fluctuaciones es mediante el uso de un volante de inercia, que son dispositivos que almacenan energía cinética rotacional. Se va a acumular energía durante la aceleración y se libera esa energía en el momento en que se aplica la carga. Entonces, físicamente, un volante de inercia es básicamente, en su versión más sencilla, es un disco que por este lado va a estar acoplado al motor, y por este pues va a estar acoplado, por decir algo en nuestro ejemplo, en nuestro caso, va a estar acoplado eh, al, a la manivela del mecanismo. ¿Ok? Entonces, conforme este eje está girando, en el caso digamos en que uno quisiera una velocidad angular, este volante pues va a almacenar una energía cinética que va a ser proporcional a la inercia y a su velocidad angular al cuadrado. ¿Ok? Vean que para yo obtener que este manivela opera a una velocidad angular constante, necesitaría que el torque que se le aplica al mecanismo pues tenga esos picos que acabamos de observar. La idea de colocar un volante de inercia como el que se muestra en la figura es que, como este volante va a almacenar energía, en el momento en que se requiere que el torque aplicado al sistema oscile o cambie, se va a extraer energía del volante para llevar a cabo el movimiento de velocidad angular constante que requiere el mecanismo de la manivela. ¿Ok? De esta manera entonces el torque entregado al mecanismo se suaviza alrededor del torque promedio que debe operar. De esta manera entonces se evita que
el mecanismo experimente esos picos de torque que ya hemos visto que tiene pues repercusiones muy negativas en cuanto a las cargas eh, de las conexiones entre eslabón y eslabón, así como así como de las fuerzas de sacudimiento que se le aplican a la bancada. ¿Ok? Entonces, esquemáticamente, ya pues viéndolo un poco más en limpio, la configuración usual de un módulo anti-inercia que se aplica pues para estos casos que son de maquinaria usual es la que se muestra en la figura. Entonces tenemos un T sub m, que ese es el torque que suministra el motor, y tenemos el TL, que es TL en la literatura eh, de este tipo de componentes se le asocia a load, a la carga. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que uno quiere? Uno lo que quiere es que haya un motor que entregue un torque lo más constante posible, y uno lo que quiere a su vez es que este torque que es el de la carga, que en este caso es el torque que va a hacer mover el mecanismo, sea lo más parecido al torque del motor. Y eso se va a lograr gracias a que hay un volante que, conforme eso esté girando, pues va a almacenar energía y que va a absorber o a liberar energía de tal manera que se permita de que el torque de carga sea lo más parecido al torque constante del motor. ¿Ok? Entonces, el procedimiento de cálculo se va a mostrar a continuación. Está basado en el procedimiento que lleva a cabo Norton en el libro de diseño de maquinaria, y que pues es el siguiente. Entonces, aquí es básicamente lo que he dicho anteriormente. Uno lo que quiere es que el torque de carga sea lo más parecido al torque constante de motor, de tal manera que cuando planteemos la segunda ley, contabilizando los torques que actúan a lo largo del eje, tiene que ser igual a el momento inercial. ¿Ok? Entonces tenemos sumatoria de torques. Vean que los torques que actúan sobre el eje no son más que el torque de la carga menos el torque del motor, e igual al momento inercial, que en este caso va a ser el momento de inercia polar, que es este que está aquí, multiplicado por la aceleración, que lo estoy expresando como d omega de t. ¿Ok? Este alfa es el Norton lo maneja siempre como aceleración. ¿Ok? Eso es aceleración angular, que lo puedo expresar como simplemente eh, la derivada con respecto al tiempo de la velocidad angular. ¿Ok? A su vez, yo puedo expresar esta derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo aplicando la regla de la cadena de la siguiente forma. Algo importante es que vamos a decir que el torque del motor va a ser, o uno quiere que sea el torque promedio que se le está aplicando al mecanismo. Entonces vamos a plantear esta condición de que el torque del motor sea justamente el torque promedio que se le va a asignar al mecanismo. ¿Ok? Entonces, ese torque promedio se obtiene de una manera pues bastante sencilla, simplemente tomando la gráfica de la variación del torque con respecto al tiempo, y pues simplemente se toma como un promedio común y corriente. ¿Ok? Entonces, esa sumatoria de torques yo la puedo expresar de la siguiente manera. Esto que está acá no es otra cosa que de omega de t, que aplicando regla de la cadena yo puedo definir una función de omega que varíe en función del desplazamiento angular zeta. En tal caso, esto yo lo puedo expresar como la derivada de la velocidad angular con respecto al desplazamiento angular multiplicado por la variación de desplazamiento angular con respecto al tiempo. Pero esto es justamente omega. De tal forma que lo que vamos a tener es
el torque de carga menos el torque motor, que habíamos dicho que uno impone como condición de que ese torque motor sea justamente el torque promedio que actúa sobre el mecanismo, o que uno desearía que, mejor dicho, actuara sobre el mecanismo, y esto va a ser igual al momento de inercia multiplicado por omega de t, de omega de zeta, perdón. ¿Ok? Entonces tenemos esta ecuación de acá. Ahora lo que hacemos es integrar a ambos lados, porque esto es eh, una, una ecuación diferencial en última instancia, pero que se puede resolver por variables separables. Entonces eh, yo lo puedo expresar de esta manera y pues simplemente lo que hago es integrar en ambos lados, como se muestra a continuación. ¿Ok? Ahora, aquí lo que vamos a hacer es considerar el caso en el cual se da la mayor cambio de energía sobre el sistema. ¿Ok? Para eso es que lo estamos integrando entre, para el caso de la velocidad angular, lo estamos integrando entre la velocidad angular mínima y la velocidad angular máxima. ¿Ok? Del lado izquierdo de la ecuación tenemos una integral que se está llevando a cabo con respecto al desplazamiento angular. Si yo del lado derecho estoy diciendo que lo voy a integrar con respecto a la velocidad angular máxima y la velocidad angular mínima, tiene que haber una concordancia en que este zeta va a ocurrir, o el zeta que voy a poner como límite superior, va a ser el asociado a la velocidad angular máxima. Y este otro zeta tiene que haber una correspondencia con este omega mínimo, de tal forma que el límite inferior de la integral del lado izquierdo de la ecuación va a ser el desplazamiento angular en que ocurre la velocidad angular mínima. ¿Ok? Entonces, teniendo eso bien claro, vemos que lo que estamos obteniendo del lado izquierdo no es otra cosa más que energía. Bueno, en realidad en ambos lados. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a tener es torque por desplazamiento angular. Y eso es justamente trabajo que está actuando sobre nuestro sistema mecánico rotacional. Esa energía, vean que corresponde a la integral bajo la curva de la función de torque. De este lado, si llevamos a cabo esta integración, lo que vamos a obtener es esto de acá. ¿Okay? Ya dijimos que esto no es otra cosa más que el área bajo la curva de torque con respecto a zeta, y acá sería la diferencia de energía cinética rotacional que experimentaría el volante de inercia. ¿Ok? Entonces, a partir de esta curva de torque con respecto al tiempo, podemos relacionar ambas cosas. Entonces, simplemente llamando lo que tenemos al lado izquierdo como la energía, o en este caso lo que correspondería como el área bajo la curva de la función de torque, tenemos o llegamos a esta ecuación. Posteriormente, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a factorizar este término para que quede como omega máximo más omega mínimo multiplicado por omega máximo menos omega mínimo. ¿Ok? La idea de esto es que vamos a definir unos coeficientes y vamos a buscar una manera de expresar la velocidad angular promedio de la siguiente forma. Esto lo hacemos por pura conveniencia porque nos va a facilitar mucho caracterizar los volantes de inercia. ¿Okay? Entonces, esta primera ecuación
va a ser muy importante, la vamos a llamar como la ecuación 1, que es justamente lo que mencioné que sería el resultado si factorizáramos este factor. ¿Ok? Entonces vean que aquí tenemos el momento de inercia dividido entre 2 multiplicado por la diferencia de las velocidades angulares máximo y mínimo. Posteriormente, aquí vienen unas definiciones que son muy importantes. Vamos a definir un coeficiente que le vamos a llamar coeficiente de fluctuación, que lo que me va a medir es la forma en que va a variar la velocidad angular con respecto al valor promedio. Vean que este coeficiente de fluctuación, conforme tiende a cero, significa que las fluctuaciones son muy pequeñas. Si este coeficiente toma valores muy altos, significa que las fluctuaciones de la velocidad angular con respecto a la velocidad angular que se supone que va a ser constante, pues va a tomar valores muy altos. Esto a su vez lo que nos va a indicar es que no es posible que el sistema, en este caso la manivela, alcance una velocidad promedio, constante. Esto significa que siempre va a existir fluctuaciones de la velocidad angular y lo mejor que podemos hacer es simplemente mitigar esas fluctuaciones. ¿Okay? Asimismo, en general, pues este coeficiente de fluctuación puede tomar valores que rondan 0.01, 0.05 e incluso puede llegar a ser 0.1. Esto pues no existe una regla escrita en piedra, esto está más relacionado a lo que al diseñador tiene como requerimientos y pues va a influir mucho en las dimensiones del volante de inercia. Conforme uno tiene valores de coeficiente de fluctuación muy pequeños, eso implicaría que nuestro volante de inercia tenga una inercia pues muy grande. Si el coeficiente de fluctuación no es tan pequeño, puede tomar valores de 0.1, eso significa que la inercia del sistema va a ir disminuyendo. ¿Okay? Asimismo, es importante definir lo que llamamos como velocidad eh, angular promedio, ¿verdad? Esta velocidad angular promedio es la velocidad que uno quiere que el sistema pues tome, que experimente y que podríamos aproximarla como simplemente el promedio de la velocidad angular máxima y la velocidad angular mínima. ¿Okay? Esto significa que si el mecanismo tiene una, por ejemplo, eh, si la fluctuación de la velocidad angular con respecto al tiempo tiene una forma como esta, vean que puede, digamos, como tener en general cualquier forma, uno puede eh, hacer el supuesto de que la velocidad angular varía de forma armónica. Eso es una aproximación que se hace y si varía de forma armónica, entonces la velocidad angular promedio no es otra cosa más que tomar la velocidad angular máxima, la velocidad angular mínima y entonces la velocidad angular promedio va a ser el promedio de ambas. ¿Ok? Entonces, vean que de esta ecuación yo puedo sustituir esta resta de omega mínimo y omega máximo como k por omega promedio y de esta ecuación yo puedo tomar omega máximo más omega mínimo y expresarlo como 2 veces omega promedio. Con estas dos expresiones yo puedo devolverme a la ecuación 1 y sustituirlas acá. ¿Ok?
Eso eh, me permite obtener un resultado que es muy conveniente, muy simple, que es el siguiente. Vean que acá tenemos eh, una ecuación muy compacta que es muy conveniente porque tiene todo lo que uno anda buscando. Vean que tenemos el omega promedio, que esa es la velocidad angular que por ejemplo la manivela uno quiere que tenga, y tenemos un coeficiente que, eh, que es una medida de qué tan grande es esa fluctuación de la velocidad angular con respecto al valor promedio. Recuerden que lo que estamos buscando es estimar la magnitud del momento de inercia del sistema, porque es con base en este momento de inercia que podemos nosotros dimensionar ese volante de inercia, que básicamente es un cilindro en su forma más simple y que pues simplemente sería tomar la energía dividido entre la velocidad angular promedio al cuadrado y el factor de fluctuación. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se calcula esta energía? Bueno, habíamos visto que esto sería la velocidad, perdón, el área bajo la curva de la función torque con respecto al desplazamiento angular. ¿Ok? Entonces, esta energía va a corresponder al caso, a la energía del sistema, cuando la velocidad angular es mínima, o mejor dicho, es la diferencia de energía en el momento en que el sistema tenga su velocidad angular mínima y su velocidad angular máxima. ¿Ok? Es en ese ámbito en donde en el ámbito entre cuando el sistema tiene la velocidad angular mínima y cuando tiene la velocidad angular máxima, es cuando se da la máxima transferencia de energía del volante hacia el sistema. ¿Ok? Esa es la energía que vamos a considerar. Bueno, como este video se está haciendo un poco largo, vamos a continuar en el siguiente.